Gracias. Bueno, ya después de esa introducción me metió en problemas, ¿no? Los que están a la derecha y los que están menos mal son un poquito los que están a la izquierda. Bueno, mis hermanos, ese es el tema. Vamos a hablar de un tema que no es eh, tan fácil de tratar por muchas cuestiones que todos conocemos. Es un tema que es difícil y difícil de manejar, difícil de pensar, pero aún así hay que hacerlo. Creo que reconocemos que en este momento hay una necesidad de hablar de este tema porque evitando un extremo de hacer proselitismo, o sea, vendernos la iglesia y nuestra fe para promover algún candidato y ser politiqueros, ¿no? Como suele suceder en muchas iglesias. Entonces, por evitar ese extremo, se había cometido el error de guardar silencio en cuanto a nuestra perspectiva y qué principios nosotros debemos tomar para saber elegir bien nuestro candidato. Y entonces, ante este silencio, se corre el riesgo de que hoy estemos, eh, no, todo bien, aquí ya la dejo, corremos el riesgo de que no hagamos un criterio o no tengamos una evaluación correcta y votemos mal. Y fácilmente podemos estar votando mal y muchos de nosotros hoy, en esta mañana, puede que ya tengan un candidato, ¿no? Pero puede que ese candidato que ustedes ya tengan en mente sea totalmente contradictorio a lo que nosotros decimos creer, lo cual eso está bastante mal. Eso es un gran peligro. Entonces, la necesidad de hablar este tema es porque nos hemos impregnado del mundo y su cosmovisión y eso nos ha hecho dar prioridades o nos ha hecho basar nuestra elección en candidatos por las cuales no deberíamos empezar y deberíamos tener o considerar unas antes de esas. Así que eso es lo que estaremos viendo esta mañana. Si ustedes se preguntaban por qué otra vez yo, no era porque el tema de la elección incondicional haya quedado inconcluso, obvio, incondicional. Espero les haya quedado claro. Y si no es así, entonces después de la política empezaremos de cero. Eso es una broma. Así que, bueno, empezamos bien puntual, ¿no? A las 8 en punto. Aquí tengo el reloj. 8 en punto empezamos. Eh, Déjenme ubicarme. Qué pena. Bien, entonces, este tema es bastante complicado. Este tema es muy difícil. Pero yo quiero que de la manera como me sucedió a mí, y yo quiero compartirles esto, mi opinión y mi posición política en los últimos 4 años cambió bastante. O sea, mi yo de hace 4 años no es el mismo de hoy. Y la razón, bueno, tenía ciertas inclinaciones políticas. El que entendió, entendió. Pero cuando empecé a estudiar, cuando empezamos a estudiar teología, hubo algo que yo dije, aquí yo no puedo pelear, ¿sí? Me dejó hasta sin palabras. Yo dije, ante esto no puedo hacer nada, ¿sí? Simplemente o bajo los brazos, bajo la guardia y lo dejo ahí, o voy a estar en una constante pelea que yo sé que voy a perder. Así que eso es lo mismo que yo quiero compartirles con ustedes. Y esta
Estas dos enseñanzas que veremos hoy y dentro de 8 días será el paréntesis, seguiremos, o sea, dentro de 15 días con las enseñanzas de los 5 puntos de la gracia. Es lo que yo quiero que compartirles y que podamos comprender y que podamos entender. Así que quiero que abran sus Biblias, mis hermanos, por favor. Y como siempre lo hacemos, y esta es la escuela dominical, así que hay un poco más de participación. Yo sé que este tema se va a prestar para muchas preguntas. Ahí miraremos cómo podemos resolver la interacción para resolver sus preguntas. Si hay alguna, con toda tranquilidad pueden hacerlo, no hay ningún problema. No le garantizo que le vaya a responder, ¿no? Puede que diga, no lo sé, pero ahí entre todos construimos esto. Bien, Lucas capítulo 6. Voy a pedir el favor, como siempre, a algún hermano, y entiéndase una vez más que por hermano me refiero a hombres y mujeres. Entonces, cualquiera puede participar. Lucas 6, y vamos a leer desde el verso 46 hasta el 49. Joana. Bien, gracias. Quiero que centremos nuestros ojos en el versículo 46 y voy a leerlo una vez más. Espero lo tengan ahí todos. Dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Acá tenemos una expresión que significa mucho. Y Jesús está, bueno, el ambiente donde se está desarrollando esta conversación es lo que conocemos como el Sermón del Monte. Lo encontramos más que todo en Mateo, pero en Lucas también lo vamos a encontrar. Esto hace parte del Sermón del Monte. Así que está hablando Jesús a sus discípulos. Hay una multitud de personas que le acompañan y él entonces está dirigiendo ciertas enseñanzas. Y entonces llega aquí una parte muy conocida que es de los dos cimientos, de las dos casas, pero Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Esta expresión, decir Señor, la encontramos en las versiones de las Américas, donde vamos a encontrar la palabra Señor. En la Reina Valera encontraremos como Jehová. Esta palabra o este nombre más bien hace referencia directamente al Señor. Así que la traducción de Jehová, ¿no? que están en otras versiones, llega a nosotros en las Américas como Señor, que es exactamente lo mismo. Pero entonces la pregunta es, ¿qué significa Señor? ¿Alguno tiene alguna idea, algún concepto o quiere compartirnos para usted qué es lo que significa? Gracias. Señor, decirle a Jesús, Señor, Señor, decirle a Dios, Señor, ¿qué implicaciones, qué connota eso, qué significa? Ok, puesto de respeto, bien, como por arriba, ¿alguno más? Estamos viendo los miércoles todo el tema de la doctrina de Dios, ¿no? Entonces este tema se ha visto de una manera ya bastante explícita e implícita. ¿Alguno más se anima? Señor, Elizabeth.
Ok, bien, listo, gracias. Entonces tenemos que hay un puesto de respeto, o sea, una escala donde tenemos al Señor, allá merece nuestro respeto, complementa a Elizabeth, que es un puesto de autoridad, ¿bien? Es un puesto en el que el Señor gobierna sobre todas las cosas. Esto implica exactamente esto y eso es lo que significa Señor. Señor significa supremo en autoridad, amo también, dueño, aquel que controla, aquel que gobierna. Eso es lo que significa. Y lo que implica esto es que si nosotros llamamos a Cristo Señor, Señor, eso debería llevarnos a nosotros a la obediencia. Bien, si nosotros decimos, si confesamos que Cristo es el Señor, lo que estamos diciendo es que le obedecemos. Deberíamos obedecerle si decimos que Cristo es Señor. Señor. Ahora, ¿por qué empezar por acá? Es importante partir desde este punto, porque entonces lo que estamos diciendo, y es que si acá todos decimos que Cristo es el Señor, entonces vamos a partir de una obediencia y vamos a partir de que vamos a hacer y vamos a obedecer lo que el Señor diga, no lo que nosotros pensemos, no lo que nosotros querramos, no lo que nosotros imaginemos o nuestra, ¿cómo podría decirlo? Nuestra visión, nuestro ideal, sino que nos vamos a basar en lo que el Señor diga. Si nosotros decimos que el Señor es nuestro Señor, entonces vamos a obedecer y vamos a partir de lo que el Señor diga. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí, Señor? Hasta ahí todo está bien. Entonces, la cuestión es la siguiente. Si nosotros decimos que Cristo es el Señor, eso debe llevarnos a la obediencia. Así que a partir de ahí vamos a hablar acerca de este tema. No es de lo que nosotros queramos, sáquense eso de la mente, así que dejemos el tema y partamos desde ese punto para entonces continuar. Hay un dato, y quiero darles un dato. En el siglo XIX se inventó la nevera. Y ustedes dirán, ¿esto qué significa? Yo les pregunto, ¿qué significa lo que les acabo de decir? ¿Alguno se anima? En el siglo XIX se inventó la nevera. ¿Alguno se anima? ¿Qué significa, Fiverr? No, eso no. ¿Qué es lo que yo quiero decir? En el siglo XIX se inventó la nevera. Un hecho histórico. Es bastante sencillo. Si en el siglo XIX se inventó la nevera, en el tiempo de Jesús no habían neveras. Ya, eso es todo. Mis hermanos, voy a pedir el favor a otra persona que me ayude a leer Mateo 5:13. Este versículo va a ser bajo el mismo contexto. Estamos en el Sermón del Monte. Mateo 5:13. Pero entonces voy a pedirle el favor a otra persona. Yo sé que Giovanna estaba animada a leerlo, pero vamos a ver que otra persona participe. ¿Quién más se anima? Mateo 5:13. Wilmer y el próximo ya se lo pidió el hermano Héctor. 5:13. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartan y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Bien, gracias. Fiverr decía algo que era cierto, lo que pasa es que no era lo que yo quería decir. Pero acá encontramos entonces algo una identidad o un rol o un llamado, como quieran verlo, una responsabilidad que se nos encomienda a nosotros y dice que somos la sal de la tierra. Y la cuestión por la que decía lo de la nevera es que nosotros solemos
pensar, o podríamos creer, ¿no? Muchos de nosotros, que la sal solamente la usamos para sazonar. Pero antes del siglo XIX, antes de que existiera la nevera, la sal también cumplía otro rol y era un rol de conservar. Entonces usaban la sal no solamente para sazonar, solamente para dar sabor a la comida, sino que también era un método que se usaba para conservar los alimentos. Eso también lo vemos hoy en día, ¿no? Por eso tenemos nuestro pescado seco, que a muchos les encanta. ¿Sí comieron pescado seco en Semana Santa? La razón de ese pescado seco es que la sal conserva ese tipo de pescado porque no suele salir para esta época. Entonces, la manera para conservar ese pescado es con sal. Esa es la razón. Entonces, acá lo que nos está diciendo el Señor es que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos, en otras palabras, los que conservamos la tierra. Pero esto, ¿qué significa? ¿Qué significa este punto de conservar el mundo? ¿A qué se refiere? ¿No? ¿Bajo qué aspecto, qué aspecto involucra el nosotros ser la sal o los que conservamos el mundo? Quiero pedirle favor al hermano Héctor que me ayude a leer más adelantico, desde el versículo 14 hasta el versículo 16, para que podamos comprender un poco más esta idea de lo que significa Mateo 5, ahí donde estaba, desde el 14 hasta el 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Bien, mi hermano, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que significa entonces ser sal en el mundo? O sea, los que conservamos el mundo, no solamente pensémoslo como sabor, sino como sazonador, sino un método para conservar el mundo. Y hay una palabra que nos va a ayudar y la vamos a encontrar en el versículo 16. Y quiero que ustedes la detallen y la miren ahí en sus Biblias. Voy a leerlo una vez más. Dice Mateo 5, 16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, hemos visto que somos la sal y somos la luz del mundo, pero esta palabra nos va a ayudar a definir qué es la sal y de qué manera conservamos al mundo y de qué manera vamos a hacer luz para el mundo. Y la palabra es buenas obras o buenas acciones, sus buenas acciones para que vean las demás personas. Ese es el punto que nos va a ayudar. Ahora, ¿hacia qué sentido nos dirige esta palabra buenas acciones? Porque puede tener muchos significados tener buenas acciones, pero el texto está apuntando a una sola cosa y es la importante y es la vital y es a partir de acá la cual nosotros debemos tomar como primer escalón para avanzar. Las buenas obras, ¿qué es lo que significa las buenas obras? Si hay en este momento una crisis, y si podríamos llamarlo o catalogarlo como una pandemia, no es exactamente la del COVID. La crisis que estamos viviendo en este momento no es exactamente económica, no es exactamente por la corrupción, no es exactamente por todos estos temas políticos que están alrededor de todo lo que conocemos. Hay un tema y hay una crisis y hay una pandemia que es la más importante y que últimamente
últimamente y día a día empeora la cuestión, y es la inmoralidad. Si hay una pandemia, si hay una crisis que nosotros estamos viviendo actualmente y que según lo que pinta el futuro es que va a empeorar, y a eso nos referimos por la inmoralidad. Y este tema es tan importante, hablar de la inmoralidad y de todo lo que involucra esto, es que si nosotros no le colocamos cuidado a este tema, si nosotros no le damos la importancia que debe tener a esta pandemia que estamos viviendo, entonces sí corremos el peligro de que las futuras generaciones y que nuestro futuro como seres humanos corra peligro. Hoy en día el hombre no es necesariamente un hombre. Hoy en día una mujer no es necesariamente una mujer. Hoy estamos ante la inmoralidad, y el hermano Héctor oraba esta mañana de que las madres no quieren asumir su responsabilidad y fácilmente tienen la potestad o tienen la libertad de decidir y elegir sobre sus hijos si pueden vivir o no pueden vivir. Eso no es otra cosa más sino que inmoralidad, y eso solamente refleja entonces el peligro al cual nos estamos enfrentando y lo que puede pasar más adelante. Y es que lo que conocemos entonces como las futuras generaciones van a correr peligro porque no se están conservando los valores y los principios que sostienen una sociedad. El matrimonio, como nosotros lo solemos conocer, hoy ya no es necesariamente así. Un matrimonio pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres, y eso solamente lo podemos catalogar como inmoralidad. ¿Por qué es inmoralidad? Porque el Señor ha estipulado principios fundamentales, innegociables, y hoy, al ser quebrantados, solamente muestran que las cosas no se están haciendo en el orden que deberían hacerse. El Señor estipuló en su creación un cierto modelo de vida, precisamente para conservar la humanidad. Y hoy entonces se está haciendo un atentado ante todo eso. Y entonces volvemos al punto de Mateo que estamos leyendo. Somos la sal y somos la luz del mundo. Estamos hablando de la inmoralidad y estamos viendo que la manera como vamos a conservar el mundo, ese es el valor de la sal, y como vamos a iluminar al mundo es a través de las buenas acciones. Y entonces la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué significa entonces las buenas obras o las buenas acciones? Las buenas acciones y las buenas obras no significa un mejor sistema pensional, por si alguno creía eso. Las buenas acciones y las buenas obras no significa un mejor sistema educativo, no significa un mejor sistema económico, no significa un mejor sistema de salud. Las buenas acciones de las cuales nosotros somos responsables para conservar al mundo y para hacer luz, nos lleva precisamente a esta palabra, a la moralidad, a los principios y valores creados por el Señor para preservar un mundo caído. Hacia eso es donde nos dirige esta palabra que encontramos en Mateo: buenas acciones, hacia la moralidad, hacia nosotros conservar y mostrar al mundo qué es lo bueno y qué es lo malo, no a partir de lo que nosotros pensemos, sino a partir de lo que la Escritura nos dice, de lo que el Señor ha estipulado en su palabra y en su diseño, de lo que es bueno y de lo que es malo. Y entonces nosotros, mis hermanos, como creyentes, debemos levantar nuestra voz, debemos alzar nuestra posición, debemos colocar el horizonte, debemos mostrar cuál es el camino para el mundo, de principios y valores por los cuales debería regirse la sociedad. Nosotros somos aquellos que tenemos la responsabilidad de conservar y de preservar el mundo
es de esta manera, nosotros mostrar esos principios que el Señor nos ha delegado a nosotros para que defendamos, para que la sociedad y para que el mundo pueda preservarse. No es otra cosa más, sino eso. Nosotros conocemos a través de la Escritura lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que nos manda Cristo acá entonces es a que nosotros seamos luz y nosotros seamos sal. Ahora, estamos hablando entonces de la política, estamos hablando de por qué nosotros deberíamos votar, cuál sería los requisitos o el modelo, los principios por los cuales nosotros deberíamos elegir a alguien. Y es que empezábamos entonces diciendo que Cristo es el Señor, y si Cristo es el Señor, nosotros debemos obedecerle. Y lo que nos manda Cristo acá, que nos coloca un llamado y una responsabilidad, es hacer sal y hacer luz. O sea, nuestro principal objetivo, nuestra mayor prioridad ante el mundo es ser sal y ser luz. Esto significa preservar a través de los principios y valores que el Señor ha estipulado la sociedad. ¿Y cuál es el problema entonces con todo esto? Es que hay candidatos, mis hermanos, que atacan directamente todo el diseño de Dios. Hay candidatos que tenemos hoy, que se están postulando para la presidencia, que atacan todo este diseño, atacan todos estos principios, todos estos valores que el Señor ha dejado en su palabra, que son indiscutibles, que son innegociables, que son fundamentales para la preservación de la sociedad. El punto no es que la sociedad se va a preservar o va a mejorar entonces a través de un mejor sistema económico, con un mejor sistema pensional, con un mejor sistema de educación. La manera como se va a preservar el mundo es a través de principios y valores. Y si esos principios y valores empiezan a ser negociables, entonces la sociedad fácilmente está al punto, está al borde de su caída y de su colapso. Ahora, hay un punto con esto y quiero llamar su atención a lo siguiente, y es que nosotros como creyentes entonces debemos tener mucho cuidado porque podríamos caer en la incoherencia y en la incongruencia de votar o de elegir a personas que van directamente en contra de lo que nosotros creemos. ¿Ya se dan cuenta del punto y del problema de esta cuestión? Que nosotros tenemos unos principios y estamos aquí en la iglesia porque hemos creído en Cristo, ¿sí? Entonces eso nos hace abrazar, algunos no, sino todos los principios y todos los valores que son rectos, que son buenos, y entonces nosotros decimos creer eso, pero cuando pronunciamos nuestro voto, entonces lo hacemos por la persona que se opone directamente a todo lo que nosotros creemos. Y eso es un gran peligro, eso es totalmente contradictorio. ¿Por qué? Porque es un peligro y una gran contradicción. Porque estamos desobedeciendo a Dios. Si nosotros empezamos diciendo que Cristo es el Señor, que Cristo es el supremo en autoridad, o sea, a quien debemos obedecer, y si estamos votando nosotros por una persona, por un candidato que se opone directamente a todo lo que el Señor dice, eso no tiene otra palabra más sino desobediencia. Usted podrá colocarle el título que quiera, pero ante la Escritura, lo que estamos viendo, eso solamente tiene una palabra. Solo se describe con una palabra y es desobediencia. Ahí no hay más. Pero yo sé que ustedes podrían estar pensando que yo me estoy inclinando hacia más un lado, ¿cierto?, que hacia otro. Pero no es así. Y yo voy a dar hoy dos nombres. Yo sé que son los más nombrados, pero para que se den cuenta de la realidad que
o sea, bajo nuestro criterio por cuál nosotros deberíamos votar, estos dos personajes son exactamente iguales. Es exactamente lo mismo y conllevan exactamente los mismos peligros. Y estoy hablando de los más nombrados ahorita y seguramente los que irán a segunda vuelta, que es Petro y Fico. Y esta gente, la prensa se ha encargado de colocarlos en dos extremos completamente diferentes, pero cuando nosotros los vemos a la luz de las Escrituras, estos dos personajes son lo mismo, son exactamente iguales. Y hoy en día, hoy por hoy, yo me enteré, bueno, es que esto pasó el viernes, ¿no? Creo que fue el viernes o fue el sábado, que se dio la noticia de que las iglesias, específicamente cierta iglesia, le había dado el apoyo a Fico. No sé si ustedes vieron esa noticia. O sea, eso ya es oficial, que hay cierto grupo de iglesias que ya le ha dado el apoyo a Fico. Yo digo, estas personas, o sea, ¿qué pasa con estas personas? Primeramente con los líderes de esta mega iglesia, ¿qué es lo que está pasando? Porque no se están dando cuenta del peligro y de lo incoherente que están siendo, porque están haciéndole promoción a un candidato que abiertamente se opone a todo lo que la iglesia, a lo que esa iglesia debería defender y debería apoyar. Y esto es real, ustedes lo pueden consultar. Hace poco vi una publicación, hace poco fue el 20 de mayo, el 20 de abril, porque en mayo estamos al 8, ¿no? No vengo del futuro. El 20 de abril publicó El Espectador una serie de preguntas de respuesta cerrada. Entonces los candidatos tienen que decir sí o no, y ya sencillo. Y cuando estamos hablando nosotros sobre el punto de principios y valores cristianos, o sea, principios morales que el Señor ha estipulado, este candidato, y obviamente el otro sí que menos, no pasan esta raya, no pasan este umbral o esta medida que nosotros deberíamos tener. Y la pregunta era básicamente si ellos iban a promover, la pregunta cerrada era, ¿van a promover algún proyecto para detener el aborto, lo que ya hasta el momento se ha estipulado y que está legalmente, que si ustedes no lo saben, el aborto es legal hasta los 6 meses de gestación? O sea, esto es una barbaridad y podría ser peor. Esto es solamente un paréntesis, pero para que se den cuenta hasta qué punto puede llegar todo este tema del aborto. En Estados Unidos, en cierto estado, hay un grupo de políticos que colocaron, en el juzgado de ellos, la propuesta de que el aborto podía llegar hasta los 28 días después de que el niño o el bebé naciera. Para que se den cuenta de hasta dónde puede llegar, no se trata de, es que ustedes son tan exagerados. No, o sea, es que esto es real. En Estados Unidos ya hay personas y políticos que han llevado esas propuestas ante el Estado para que sea legal, imagínense, para que sea legal el aborto hasta los 28 días después de que el niño nazca. Eso es una locura. Y aquí en Colombia es legal hasta los 6 meses, pero hay algunas causales, se conocen como las 3 causales, y esas 3 causales están en este momento hasta 1 minuto, 1 segundo antes de que el niño nazca. Así que, o sea, de manera abierta hasta los 6 meses. Pero si una mujer que está embarazada se ampara bajo alguna de estas 3 causales que yo les menciono, ustedes las pueden buscar porque me iría bastante largo, ustedes búsquenla y investiguen un poco más. Si se ampara bajo alguna de esas 3 causales, puede abortar hasta 1 segundo antes de que el niño nazca, o sea, hasta los 9 meses de gestación.
Eso es una auténtica locura y que ataca directamente entonces los principios y valores que encontramos en la Escritura. Y entonces volviendo al punto, es que esta mega iglesia decidió dar su apoyo a Fico y no saben la arma de doble filo que están haciendo, que están promoviendo, porque volviendo entonces a esta encuesta del espectador, la pregunta era, ¿van a promover algún proyecto en contra del aborto, de lo que se ha hecho hasta el aborto? Y la respuesta de Fico, adivinen cuál fue. No. O sea, el tema va a continuar. O sea, si Fico queda, la cosa sigue como va y como puede ser, peor. Ya se las adelanto. Entonces, esta iglesia está votando y está promoviendo el voto por una persona que se opone directamente a lo que ellos dicen creer. Esto es una completa barbaridad y se escapa de nuestra mente. ¿Cómo podemos llegar a la incoherencia nosotros de tener fe, pero de no defenderla por medio de nuestro voto? Y todas estas personas, no voy a juzgarlas, no voy a decir no son cristianos, no me voy a meter en ese tema. Pero el punto es que a la luz de lo que hemos visto, ellos son sal de este mundo. Y cuando la sal se vuelve insípida, ¿qué dice el versículo? No sirve para nada. Es echada al piso y pisoteada por los hombres. O sea, esa iglesia y todos esos creyentes y todas esas personas que están en ese lugar son sal que se ha vuelto insípida y son sal que no van a preservar al mundo y que solamente puede ser echada al piso y ser pisada por las personas. Algo más. Estoy hablando específicamente de Fico, ¿no? Porque estoy recayendo sobre él porque no, lo han puesto hacia un extremo de la derecha que lo hace completamente diferente a Petro, pero a la luz de la Escritura, estos dos personajes son exactamente iguales. Así que votar por alguna de estas dos personas es ir totalmente en contra de lo que nosotros decimos creer. Si votamos por alguno de ellos dos, estamos desobedeciendo. ¿Desobedeciendo a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que Cristo es el Señor. Y si Cristo es el Señor, eso significa que debemos obedecerle. ¿Y qué es lo que nos manda el Señor? Hacer sal y hacer luz. Y si no estamos cumpliendo la función de ser sal y de ser luz, de preservar al mundo por medio de estos principios y por medio de estos valores, entonces somos insípidos y solamente podemos ser echados a la tierra, al suelo y ser pisoteados, porque no estamos cumpliendo con la función y el rol que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Y para que esto quede un poco más claro de lo que es esta incoherencia, imagínense que yo estoy acá esta mañana y les vengo a hablar durante una hora de ser pro-vegetarianos. ¿Saben cuáles son los vegetarianos? No? Los vegetarianos son los que no comen carne, no comen pollo, no comen pescado, pero sí comen huevo. No lo entiendo, son pro-animales, pero bueno, digamos, dejémoslo así en general. Entonces, yo les voy a dar esta mañana una charla de por qué nosotros no deberíamos comer carne, por qué no deberíamos comer pollo, y les doy razones de salud, y también les doy razones de los animales, pobrecitos los animales, pobrecitas las reses, y acá acabo con el negocio del hermano Héctor. Entonces, pobrecitos los pollos, no saben lo que le hacen los pollos allá en esos criaderos, y les doy toda una charla y los convenzo a todos de no volver a comer carne y de no comer pollo. Hago un argumento tan bueno que hago que Willy piense y diga, no voy a comer carne. Imagínense, y lo logro. Entonces, les meto todo mi argumento y les digo las razones por las que no deberíamos comer carne, no deberíamos comer pollo. Y la cooperativa de hoy es empanada. Entonces, son empanadas de pollo y de carne. Entonces,
les doy acá la charla a todos de que no comamos carne, de que no comamos pollo, y bajo y lo primero que hago, hermano, 2 empanadas, una de pollo y una de carne, y una mixta. ¿Cuál sería, qué pensarían ustedes? Después de que durante 1 hora les doy razones por las cuales no deben comer pollo y no comer carne, y yo bajo y lo que hago es comer pollo y es comer carne. Un hambre terrible. Eso no tiene sentido. O sea, usted diría, perdí 1 hora escuchando a un man que decía que no queremos carne, pero está comiendo carne. Eso es incongruente, o sea, eso no tiene sentido. Y nosotros votar por estas 2 personas que los han colocado en unos opuestos y que son tan diferentes a la luz de los principios por los cuales nosotros deberíamos elegir, estas personas son exactamente iguales, son exactamente igual de malévolas y de macabras para nosotros, porque va en contra de nuestros principios, va en contra de lo que nosotros decimos creer. Y si vamos en contra de nuestras convicciones, es sencillo, o estamos desobedeciendo a Cristo o lo estamos obedeciendo. Y a partir de acá entonces, decía al inicio que este fue el argumento y esta fue la razón que me dieron algunos hermanos cuando yo di mis posturas y cuando yo me di cuenta de esto, yo dije, bueno, o sea, sencillo, ¿no? O sea, o estoy obedeciendo a Cristo o no lo estoy obedeciendo. Así de sencillo. Y para mí fue un conflicto y generó una fuerte lucha, porque entiendo yo que nos hemos dejado impregnar por prioridades y le hemos dado importancia a temas que para nosotros no son tan importantes como estos. Sí, los otros temas son bastante importantes, el tema de la corrupción, el tema económico, de la educación, todos esos temas son importantes. Pero nosotros, antes de ser ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos de la ciudad celestial. Y aquí en esta tierra nosotros somos representantes de ese estado, de ese país, somos representantes de esa ciudadanía celestial y por lo tanto nosotros tenemos un mayor compromiso y tenemos una responsabilidad de reflejar y demostrar todo lo que es esa ciudad. Y lo primero para esa ciudad y para esa ciudadanía celestial no es el sistema pensional, no es el sistema educacional, sino son estos principios y estos valores que reflejan a nuestro Creador, reflejan a un Señor que crea, preserva la vida. Esto es indiscutible, esto es innegociable, esto es fundamental. Hay un autor que me gusta muchísimo, es argentino, me encanta escucharlo y si ustedes pueden hacerlo, genial. Si ustedes quieren saber su nombre, me lo preguntan porque no le voy a hacer publicidad abiertamente. Pero si ustedes quieren escucharlo, me dicen y yo les doy el nombre, le doy los videos. Es un nombre muy claro, pero nosotros tenemos una diferencia. Y es que él dice, bueno, la solución para todo esto, para todo este problema de la nueva izquierda que se está levantando, es política. ¿Sí? Entonces dice, la solución está, es optimista, la solución es la política. Y me podrá caer muy bien y podrá ser muy bueno. Pero una vez más, a la luz de la escritura, la solución no es la política. La solución no la vamos a encontrar con una nueva derecha. La solución para la maldad y la corrupción del hombre es simplemente Cristo. No hay nada más. No es una nueva política, no es nada contrario, no es nada diferente, sino solamente Cristo, mis hermanos. Así que nuestra misión por encima de pensar nosotros en que podemos tener un mejor país, ¿no? El argumento de necesitamos un cambio, ¿sí?
todo ese tema, dejémoslo en un segundo plano y ocupémonos nosotros de lo que debería ocuparnos en primer lugar, y de ser sal y ser luz en este mundo. Y eso significa preservar, defender, por medio de los principios y valores que el Señor nos ha dejado en su palabra y que nosotros decimos creer, darle un horizonte y darle una luz a este mundo que abiertamente se niega y quiere hacer todo lo contrario a lo que el Señor dice. Pero nosotros debemos cumplir esta función, preservar. ¿Y cómo vamos a preservar el mundo? Defendiendo todos estos principios y todos estos valores. Quiero que vayamos rápidamente ya para terminar a nuestras Biblias, a Salmos capítulo 144. Yo sé que este tema no es fácil. Yo sé que muchos ya tenían y tienen, ¿no?, una posición. De por sí ya tienen un candidato. Gracias a Dios, de los que están acá, ninguno los he visto en Facebook haciéndole publicidad a alguien para que crean que esto es una indirecta para usted. No he visto ninguno, así que no piensen que es para usted esto. Pero yo quiero, aunque no puedo obligarlos a absolutamente nada, yo sí quiero hacerlos conscientes de algo. Y es que somos la sal y somos la luz de este mundo, y debemos entonces tomar en serio nuestro rol, nuestra responsabilidad y nuestra labor en esta tierra, y de darle la prioridad que debe tener a esto. Y si elegimos a un candidato que se opone a lo que nosotros decimos creer, simplemente estamos desobedeciendo al Señor. Yo sé que esto no es fácil, vuelvo se los digo, cuando yo tuve este conflicto que fue por mucho tiempo, pero al final yo me di cuenta de ese punto, ¿no? La cuestión es la siguiente: o obedezco o desobedezco. Así de sencillo. Podemos darle otros matices, podemos colocarle peros, podemos colocarle un montón de cosas. Pero a la luz de la Escritura la cuestión es bastante sencilla. O Cristo es el Señor de nuestras vidas o no. ¿Ya lo tienen? Salmo capítulo 144, voy a leer desde el verso 12, voy a leerlo yo, hasta el verso 15, y quiero que detengan sus ojos en el versículo 15 cuando lleguemos. Dice así, ¿ya están ahí? Amén. Dice entonces, 12, sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes, y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas, como las de un palacio. Estén llenos nuestros graneros, suministrando toda clase de sustento, y nuestros rebaños produzcan miles y 10,000 en nuestros campos. Esté cargado nuestro ganado sin fracasos y sin pérdida, y no haya gritos de alarma en nuestras calles. Ojo acá, versículo 15. Bienaventurado el pueblo a quien así le sucede. Pero acá está el énfasis. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor, mis hermanos. Todo lo demás es muy bueno, pero solamente va a suceder, solamente va a pasar si el pueblo reconoce que Dios es su Señor. Si no es su Señor, entonces lo hemos visto, la historia lo confirma, lo estamos viviendo actualmente, nosotros no, sino en otros países. Pero el colapso de la sociedad es inminente, está pasando. Y está pasando no porque lo demás esté mal, puede que sí esté mal, pero el mayor problema es que la sociedad está cambiando los principios y está cambiando los valores que el Señor ha estipulado en su palabra. Y cuando eso pasa, entonces la sociedad va a caer tarde o temprano. Y es lo que estamos viendo, es lo que podría pasar. Y dentro de 8 días entonces vamos a ver 5 puntos o 5 cosas que nuestro voto debería reflejar, para que lo tengan presente y dentro de 8 días lo podamos analizar. Y vamos a ver algunos principios sobre los cuales nosotros deberíamos basarnos para elegir bien. No se les olvide, por encima de todo, somos la sal y somos la luz de este mundo. Y si la sal se vuelve insípida, ustedes ya saben. ¿Qué pasa? No sirve para nada. Entonces estaríamos viviendo
absolutamente en vano. Entonces tengámoslo presente, empiecen a analizarlo, empiecen a batallar. Yo sé que esto es una lucha que ustedes tendrán que resolver con el Señor. Ustedes pueden presentarle argumentos al Señor y pueden colocarle peros. Yo ya lo hice y ya tuve la respuesta. Y yo sé que ustedes van a tener la misma respuesta. Así que si quieren hacerlo, háganlo. Pero ya saben. No siendo más, mis hermanos, el Señor les bendiga. Y entonces dentro de 8 días terminamos. Solo me queda una camisa formal. Y es la de